Muy buenas noches, estamos con el Seremi de Hacienda, Pablo Arancibia Matar, con quien vamos a conocer algunas novedades que son imprescindibles, de verdad, enterarse de ellas, porque tienen que ver con el dinero, con la capacidad de que nosotros como personas, como familias, como empresas, como emprendimientos, en fin, pymes, etcétera, tenemos que estar al tanto para poder saber qué va a suceder con nosotros en esta temporada de pandemia. Y además porque una de las preguntas que vamos a conversar con él, uno de los temas, es el nuevo presupuesto del próximo año, que el presidente lo dio a conocer anoche y Pablo está más enterado que nosotros de los detalles, así que vamos a sacarle alguna información que sea privilegiada o distinta a la que hemos leído en la prensa, espero yo. Pablo, gracias por aceptar conversar con nosotros, pues siempre es muy agradable tenerte en estas conversaciones que hacemos con cierta periodicidad. Bienvenido. No, muchas gracias, don Enrique. Siempre un agrado estar en Morrovisión. Bien, partamos por lo que mencioné, el presupuesto 2021. Eh, Entiendo que el presidente ha puesto énfasis, como todos los presidentes o presidentas, ya hemos tenido presidentes de este país, ¿no? Cuando tienen un plan de trabajo que busca resolver los problemas de la nación, ¿verdad? Y sobre todo esta experiencia inédita que hemos vivido todos los chilenos, incluido la moneda, con la pandemia, ¿no? Y hemos sufrido en las finanzas nacionales, tanto fiscales como privadas, los puestos de trabajo se han perdido mucho, el gobierno ha hecho esfuerzos diversos para intentar paliar la gravedad del asunto y este presupuesto, por lo que entiendo, viene a dar un respiro y unas certezas que hasta este momento no estaban muy claras, porque más bien habían noticias de agoreros que siempre andan pensando en las cosas negativas, como que no había posibilidades de levantar cabeza la economía nacional en mucho tiempo. Pero al parecer el pronóstico no es tan terrible y es posible empezar a oxigenar la economía nacional. Pero tú sabes más que yo y de este tema, así que Pablo, ilústranos sobre esta materia, porque de verdad los discursos a veces como uno los escucha, pero no alcanza a ver los detalles, a entenderlos, porque son discursos oficiales, tienen un principio, un desarrollo, un fin, y se terminó. Ahora, la gracia contigo es que podemos detallar aspectos que de verdad entiendo son de mucho interés para todos los ciudadanos de nuestro país. Tienen la palabra. Bueno, efectivamente, don Enrique, ayer el presidente Sebastián Piñera hizo el anuncio en cadena nacional respecto a lo que va a ser la propuesta del presupuesto 2021, Mm. ¿ya? Y lo quiero graficar de la siguiente manera para los que no están mirando. Este va a ser un presupuesto del trabajo y la recuperación, ¿ya? Ese es el énfasis. Vale decir, con una crisis que se ha producido, ¿cierto?, a raíz de esta pandemia, ¿cierto?, indudablemente se hacen frente diferentes tipos de situaciones a resolver, ¿ya? Y eso en particular va de la mano con generar ejes fundamentales de este presupuesto, por ejemplo, resguardar los ingresos de las personas mediante la creación de empleo, ¿cierto? Adoptar a nuevos desafíos de este año, ¿cierto? Que obviamente van a ir apareciendo, ¿cierto? Generar un mejor gasto que nos permite contar con mejores herramientas. Por lo tanto, este presupuesto, en resumen, don Enrique, estableció prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Protección de los ingresos, capacitación y creación de empleo. Esa es la prioridad de este presupuesto. Fortalecer la salud, ¿cierto? Recuperar económicamente al país y también entregar medidas que van de protección al adulto mayor, a la infancia, a la familia, y también impulsar, y viene también con un atisbo muy especial a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿ya? Apoyar al turismo, avanzar en la recuperación de los gobiernos regionales, locales, ¿cierto?, municipales. Ese es el énfasis de lo que el presidente anunció ayer. Y para desarrollar esa labor se establecieron ejes de trabajo.
El primer eje es una recuperación del trabajo. Vale decir, dentro del presupuesto se va a incorporar recursos para que vayan directamente a programas de apoyo al empleo, que vayan directamente a las pymes, que vayan directamente a los incentivos de inversión pública, ¿cierto? Generar un gasto público, ¿cierto?, que permita generar, ¿cierto?, mejores áreas de gasto público necesarias para priorizar, ¿cierto?, situaciones puntuales en economía, social, sanitaria que permanentemente se están exigiendo, ¿ya? Y obviamente tiene un atisbo de poder generar un apoyo permanente. Y lo tercero es un impulso social, ¿ya? Se van a inyectar importantes recursos, ¿cierto?, para la cobertura de beneficios sociales, como el pilar solidario, el ingreso mínimo garantizado, el subsidio del transporte, el adulto mayor, entre otros. Eso es básicamente lo que apunta el presupuesto 2021, que se ha denominado presupuesto del trabajo y recuperación económica. En estricto rigor, este presupuesto considera un incremento real de gasto de 9,5%, ya respecto al presupuesto 2020 ajustado, ¿cierto? Y obviamente esto significa, a pesar de todas las consideraciones, ¿cierto?, que se establecieron, constituye también un trabajo de acuerdos políticos que se alcanzaron en junio, el llamado, lo hablamos en otra entrevista, este marco de entendimiento del plan de emergencia, ¿cierto?, que fue acordado entre el Ejecutivo, ¿cierto?, a través del Ministerio de Hacienda con los principales líderes y sectores políticos, y que estableció, por ejemplo, este marco de emergencia de 12.000 millones de dólares, ¿cierto? Este proyecto de presupuesto obviamente incorpora este tipo de iniciativas que van de la mano con proteger los ingresos, establecer capacitación y establecer también creación de empleo. Así que eso básicamente, y obviamente hay consideraciones especiales para la reactivación económica de la inversión y también particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Eso es el corazón de lo que es este presupuesto presentado. Oye, yo estuve viendo el discurso y los análisis que hoy publica la prensa nacional, y es notorio en todos estos medios y estos análisis que la mayor inversión está en obras públicas, ¿no?, el mayor aporte, pero no es menor el crecimiento o el aumento que se da en el área de salud como en educación, ¿no?, fortaleciendo pues aquellos que son como los pilares fundamentales para la nación. Pero también noté que se decidió hacer una evaluación de todas las medidas de apoyo, las diversas medidas de apoyo que se han dado y ofrecido durante esta temporada de pandemia, para ajustarlas y de repente unirlas para hacer más eficiente los aportes y el objetivo que se trazan con ellos. Claro, porque al calor de la situación y del día a día, de repente tú propones cosas para ir saliendo rápidamente de los escollos y de los problemas, ¿no? Pero con una visión ya de mayor amplitud de tiempo y de ver resultados, puedes lograr hacer ajustes que mejoren lo que se había hecho originalmente. ¿Piensas tú lo mismo? Sí, y sobre eso, don Enrique mencionó lo siguiente. Parte del presupuesto va enfocado en lo que es reactivación económica e inversión 2021. Y me quiero tomar lo que señala usted. Este proyecto de ley, presupuesto 2021, incrementa más de un 19% los recursos asignados a reactivación económica. Y lo que apunta a fortalecer es precisamente lo que usted indique. Es a través del Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, de Urbanismo, ¿cierto?, los gobiernos regionales, ¿ya? También se establecen programas ya del presupuesto, por ejemplo, programa de reactivación económica e inversión, programa en obras públicas, inversión en los gobiernos regionales, transferencias para infraestructura, etcétera, etcétera. Esto viene de la mano también con generar inversión pública, ¿cierto?, para poder enfocar este esfuerzo fiscal hacia los trabajadores, hacia las familias, hacia la empresa, recuperar el nivel de actividad, las fuentes de ingreso permanente. Entonces, este presupuesto, ¿cierto?, que va indudablemente enfocado en eso. Y otro aspecto también es que una inyección directa, que lo podemos abordar en otra pregunta, respecto a cómo me permite apoyar
¿cierto?, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan una importante cantidad de empleo. Bueno, ese dato y esa orientación deberíamos de pasársela a los miembros del CORE, que están indecisos respecto, por ejemplo, a un apoyo a la pequeña y artesana minería regional, ¿no? Que están pidiendo un apoyo para precisamente mecanizar, mejorar, optimizar su capacidad de producción, y que el Estado, por lo menos en nuestra región, lo digo producto de las mismas informaciones que ustedes nos han llegado en el transcurso de este año, la exportación de minerales en nuestra región llegó a un 60% de lo exportado, o sea, de la exportación regional. Eso habla de que ahí hay una capacidad de emprendimiento, pero también de resultados concretos que habría que valorar. Los pequeños y artesanos mineros, no hay que mirarlos así despectivamente. Yo creo que ahí se requiere que en nuestra región, nuestras autoridades le pongan el acento, y ahí aprovecho a hacer una invitación a los estimados amigos del CORE que visualicen esto con esa proyección, ¿no? Porque los esfuerzos a nivel nacional los hace el Ministerio de Hacienda, que tú representas acá, pero acá con los recursos locales también tenemos que hacer algo, ¿verdad?, que mejore, que optimice aquellos detalles que no pueden ser incorporados tal vez porque son de dimensión más reducida en el presupuesto de la nación, pero sí podemos usar los fondos locales. En ese sentido yo creo que falta una conversación de toda la dirección política, administrativa de la región, de todos los incumbentes, para optimizar esos recursos y entender que todos tenemos que apuntar hacia el mismo lado, tal como se lo plantea el presidente en su mensaje, diciendo que esto es para recuperar el país y la economía nacional. Sí. No, y además, don Enrique, me gustaría agregar algunos datos y consideraciones respecto a este presupuesto, precisamente de las pequeñas y medianas empresas. A ver, las pequeñas y medianas empresas es un foco prioritario de las políticas públicas durante esta crisis, o sea, ha sido con mucho énfasis. Y también son, y lo vuelvo a reiterar, parte fundamental de la elaboración de la ley de presupuesto de 2021. Un solo dato: el presupuesto en partidas relacionadas con pymes aumenta en un 49,5%, totalizando más de cerca de 2.000 millones, ¿cierto?, de pesos. Es un alza considerable. Se van a establecer programas muy específicos o ejes destacados del presupuesto, que son programas con mayores aumentos. Por ejemplo, a través de Cercotec se viene un aumento presupuestario para pymes en un 94,5%, ya que representan cerca de 86.000 millones de pesos. Se viene un programa de mejoramiento de la competitividad a través también de Cercotec, que aumenta su presupuesto, ¿cierto?, para creación de programas de activación económica a través de las pymes reactivas. Se establece un programa de emprendedores con un alza de 37% que va a permitir financiar emprendimientos liderados por mujeres a través del capital Abeja Emprende. Se crea, por ejemplo, un fondo a cargo al Tesoro Público para financiar exclusivamente a las pymes y a su innovación. Solamente quiero recordar un dato dentro del contexto. De acuerdo al Servicio de Impuesto Interno, las pymes corresponden al 99% de las empresas en el país. Estas concentran entre el 48 y 50% de los puestos de trabajo dependientes. En nuestra región, según los datos del año tributario 2019, estamos hablando que hay cerca de 2.000 pymes, cerca de 12.000 micropymes, o sea, estamos hablando de un promedio de 15.000 micro, pequeñas y medianas empresas que generan una dependencia directa de personas trabajando en esta línea de 40.000 personas. Por lo tanto, lo que voy es que el presupuesto está enfocado en aumentar directamente el apoyo de quienes hoy y durante toda esta crisis han generado una instancia de creación de empleo, mantener el empleo, el funcionamiento, ¿cierto?, con capitales de trabajo. Hemos hablado innumerables veces de diversas medidas tributarias. Está el FOGAPE, está la suspensión del pago provisional mensual, estuvo la devolución anticipada del impuesto de renta. Oye, perdón, Pablo, incorpora ahí también, por favor, para desarrollarlo, incluido en esto, el plan de subsidio al empleo, que sí, tiene que ver con el apoyo justamente
sobre para eso, sacar adelante las pymes, la pequeña y mediana empresa, ¿no? mira, y sobre eso, don Enrique, me puedo explayar también. A ver, para contar el contexto, el subsidio del empleo que también fue anunciado por el presidente el domingo, establece una medida concreta de reactivación económica, ¿ya? Y es en dos ejes. Uno, el regreso y mantención de los trabajadores, personas que trabajan, ¿cierto? Y que o tienen suspendido su contrato a través de la Ley de Protección del Empleo, pero también fomenta la contratación de nuevos trabajadores. O sea, establece dos líneas. ¿Cómo se puede explicar esto? Vale decir, primero, un subsidio al regreso. Aquellas empresas que postulen a sus empleados este subsidio y que cumplan con unos requisitos, ¿cierto? Podrán tener un monto mensual fijo de 160.000 pesos por 6 meses por cada trabajador que retorne a su puesto de trabajo, ¿cierto? Estando suspendido para la Ley de Protección al Empleo. ¿Cuál es la visión de esto? Es que, por ejemplo, una micro pequeña empresa que durante todo este tiempo ha seguido, ¿cierto? Pero obviamente tiene sus trabajadores con suspensión para poder seguir, ¿cierto? Su funcionamiento. Y obviamente no ha tenido quizás el repunte o el ingreso correspondiente, y para que no se realice un despido en el fondo, ¿Sí? se le incentiva con este subsidio. Por lo tanto, si el trabajador, por ejemplo, regresa, obviamente, y ha estado suspendido por la Ley de Protección al Empleo, se le bonifica, ¿cierto? Y se le da este monto mensual. También, ¿De qué monto estamos hablando, Pablo, más o menos? ¿cómo? ¿De qué monto estaríamos hablando en este subsidio? Acá se le está entregando un monto mensual de 160.000 pesos por 6 meses. Ya. ¿Ya? Y si el trabajador regresa y pacta, por ejemplo, una reducción de jornada que estipula la ley, el subsidio va a ser proporcional. ¿Ya? Ahora, obviamente, ¿a quiénes se puede postular? Por ejemplo, al subsidio al regreso son a empleados mayores de 18 años que estén acogidos bajo la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto? Y que tienen suspensión o declarado por autoridad o pacto entre el 25 de agosto y el 25 de septiembre del 2020, ¿cierto? Y cuya remuneración bruta no podrá ser superior a los 960.000 pesos aproximadamente. Eso es parte del subsidio de regreso, o sea, incentivar a que los trabajadores que están con suspensión no dejen de pertenecer a la empresa, ¿ya? Eso en términos prácticos, ¿ya? Sí. Y el otro es particularmente el subsidio a la contratación, o sea, tenemos por un lado los trabajadores que están contratados, que están con suspensión, ya trabajando en una micro, pequeña y mediana empresa, pero también incentiva contratar a personas, ya precisamente para generar más puestos de trabajo. Es por eso que este subsidio al empleo, en su segundo eje, establece subsidio a la contratación. Vale decir que la empresa que postule y cumpla con los requisitos podrá tener un monto mensual equivalente al 50% de la remuneración bruta por trabajador postulado. ¿Ya? Estamos hablando de un tope de hasta 250.000 pesos aproximadamente, hasta por 6 meses. ¿Ya? Este subsidio se paga por cada contratación adicional que realice la empresa respecto a la nómina de trabajadores que fue informada en julio del 2020. Pero también viene con algo muy, muy especial. Es que si la nueva contratación involucra a jóvenes entre 18 y 24 años, o mujeres o personas con discapacidad certificada, el monto mensual será equivalente a un 60% de la remuneración bruta. Vale decir, aumenta el tope. Estamos hablando de un tope de 270.000 pesos. ¿Ya? Entonces, efectivamente acá lo que se pretende es, a ver, con aquellos que actualmente están con suspensión de contratos, incentivar a través de este subsidio, pero también permitir que las empresas y micro pequeñas empresas, ¿cierto? Que incentivarle con el 50% de su remuneración bruta si contratan una persona más. ¿Ya? Esto particularmente, estas postulaciones, ¿cierto? Se pueden realizar a través de la página, ya está abierta, ¿cierto? A través de la página subsidioalempleo.cl, ¿ya? Y ahí obviamente se puede establecer todo el canal de postulación, ¿cierto? De lo que tiene relación, por ejemplo, con de trabajadores con regresados y que hayan sido suspendidos por actos de autoridad. La postulación partió el 28 de septiembre y tienen hasta el 31 de marzo del 2021 para postular. Los trabajadores que regresaron
y que tenían suspensión por pacto de suspensión, partió ayer la postulación, el 29, y tienen también hasta el 31 de marzo. Y en el segundo eje, aquellos que son nuevas contrataciones, partió ayer la postulación hasta el 31 de marzo del 2021. Todas aquellas empresas pueden entrar ya a la página www.subsidioalempleo.cl, donde van a poder realizar una postulación, ¿cierto?, respecto a cómo, a lo que yo he señalado de estos dos ejes de empleo. Ya, bien. He tratado de hacerlo gráfico para que se comprenda. Sí, por lo menos desmenuzaste pues, la línea gruesa del discurso presidencial, ¿verdad? Lo has hecho más comprensible y yo creo que igual son muchos datos, mucha información que más bien vale la pena, después de escucharte, ya tenemos una idea más detallada, pero hay que meterse en el tema, como lo hacen todos los empresarios, los contadores, los ingenieros comerciales, en fin, ¿verdad? Vamos a ver punto por punto. Es la única manera de llegar a una comprensión real de estas materias que son complejas de por sí y que si uno no las sabe comprender, no las va a poder aprovechar en todas sus posibilidades. Por tanto, la invitación es a dinos dónde podemos encontrar todo ese contenido para que los que estamos, me incluyo, pues, interesados en esta materia, poder estudiarla con más detención, porque ya nos dejaste con las ventanitas y las puertas abiertas para ingresar con mejor, digamos, no sé, con más facilidad, pues, para comprenderla. Invito para que entren a la página que fue especialmente creada, por ejemplo, para el subsidio al empleo, ¿Ya? que es www.subsidioalempleo.cl. Okay. Ahí no solamente van a encontrar, van a poder realizar la postulación, van a poder consultar el estado de las postulaciones y revisar los subsidios recibidos, el estado de pago, etc. Y también explica en qué consiste el subsidio, cuáles son las dos líneas que yo he conversado acá, cuáles son los requisitos en cada una de esas líneas, ¿ya? Y obviamente ahí también viene un asistente virtual, ¿cierto? Y se pueden hacer consultas, ¿ya? Eso es importante. Sí, es muy amigable, ¿ya? Como parte de lo que es social empleo. Y algo que también aprovecho de pasar el aviso, hay una medida tributaria que está vigente, ¿ya? Y que termina en diciembre de este año. ¿Cuál es? Que es el préstamo solidario del Estado, ¿ya? Este préstamo solidario, recordar que se solicita entre los días 8 y último día de cada mes. Vale decir, se va a abrir de nuevo la postulación ahora el 8 de octubre, ¿ya? ¿Ya? Y este préstamo solidario, que es un crédito, que lo hemos hablado, un préstamo que hemos hablado en otras oportunidades, que obviamente está dirigido a personas que hayan tenido una disminución de sus ingresos, a lo menos un 30%, ¿cierto? Permite cubrir hasta un monto 70% de la caída de dichos ingresos y que tiene un tope mensual de 650.000 pesos. ¿A quién va dirigido? Esto lo hemos hablado en otra oportunidad, pero es bueno también recordarlo. ¿Ya? Va dirigido a trabajadores dependientes, pero también empresarios individuales, ¿ya? Okay. Los empresarios individuales son aquellos que con el RUT realizan su RUT de persona natural, en el fondo, generan una acción comercial, ya no es un RUT comercial, ¿ya? Entonces, indudablemente, acá son a lo que tiene relación con empresarios individuales, y también los trabajadores independientes, ¿cierto? Que también son todos aquellos que obviamente pueden también postular, ¿cierto? Y que emiten boletas de honorario electrónica, o aquellos independientes que emiten boletas de honorario en papel, ¿ya? También son aquellos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una persona que realiza... Tienes un minuto, Pablo, porque ya llegué al punto... ya, bueno, pero básicamente quería pasar el aviso, que son los medios vigentes. Ok. Discúlpame, pero es mucho contenido y hemos hablado en otra oportunidad de ir dosificando en cada conversación que sostengamos a través de nuestras pantallas, pues para mejor comprensión de todo el mundo, ¿te parece? Sí, no, que uno se entrega la información para entusiasma, tiene mucha información, pues, claro, sí. Pero con tanta información de repente uno no capta todo lo que sería posible presentándolo con más tiempo cada aspecto, ¿no? Esa es mi invitación. Entonces, conversemos nuevamente, pero para ir detallando otros aspectos para que la gente entienda más claramente de qué se está hablando y de qué
manera le resulta útil hacer uso de esos fondos, esos beneficios, en fin, ¿no? ¿Te parece? Ningún problema, don Enrique, pero he tratado de graficar No, no, sí. y que las personas obviamente tengan toda la información. Así que muchas gracias, don Enrique, por permitirme poder también contarlo. No se trata de permitir, se trata de que nosotros estamos interesados como medio de comunicación en dar información a la ciudadanía para que pueda enterarse de estos aspectos que son de mucha importancia y que si no los escucha, no los lee, no los ve, no los va a poder utilizar. La idea es que sí saquen provecho de estas opciones que el Estado chileno está ofreciendo a la ciudadanía en sus diversas actividades productivas o de servicio. Pablo, volvemos a vernos pronto entonces, ¿te parece? No, encantado, don Enrique. Usted sabe que muy agradecido por estar en Movovisión, así que cuando tiene conveniente poder contar y desmenuzar, como dice usted, cuáles son algunas de las principales informaciones. Bien, así va a ser, Pablo. Que estés muy bien, ¿eh? Buenas Muchas noches. gracias. Ok. Gracias. Bien, vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.